Con los helmintos, en esta oportunidad vamos a hablar de parásitos que son definidos como tremátodos y son productores de enfermedades como esquistosomosis y fasciolosis. La esquistosomosis es una enfermedad producida por un parásito llamado Schistosoma manzoni. Produce una enfermedad tisular que también es llamada bilharciosis. Las formas evolutivas del parásito presenta unos huevos que son ovalados entre 100 a 150 micras y tiene como característica una espina lateral si estamos hablando de Schistosoma manzoni. Hay otras especies de Schistosoma que tienen esa espina ubicada en otra posición. Son los adultos, tanto macho como hembra, midiendo el macho 12 milímetros de largo, 15 milímetros de largo. La foto que tienen al lado del huevito. Ese miracidio, con esos cilios que tiene alrededor, puede penetrar al vector, al hospedero intermediario, que ya vamos a ver de qué se trata. Y dentro del hospedero intermediario, ese miracidio se transforma en otras dos formas evolutivas, que son los esporoquistes primarios y esporoquistes secundarios, que no tenemos fotos aquí en esta lámina. Esos esporoquistes van a evolucionar para transformarse en una cercaria, que es la foto que tienen debajo del huevito y del miracidio, y esa cercaria va a otro hospedero para transformarse finalmente en los adultos macho y hembra que tienen en la foto de la derecha. Esas son las formas evolutivas del agente causal. Esta es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial. Sin embargo, hay regiones en donde se ha presentado con mayor frecuencia. En nuestro caso particular, en Venezuela, hay estados que ha presentado o que presentaron en un momento de nuestra historia casos de importancia para ser reconocidos y hablar de estos estados al momento que hablemos de la enfermedad. No quiere decir que sean estados endémicos, sino que en esos estados hubo presencia del parásito en alguna oportunidad. Estados como Carabobo, Distrito Federal, Guárico, Miranda, Aragua, son estados que en la mayoría de los casos tienen cerca de ellos ríos o corrientes de agua. ¿Okay? Se conoce como reservorios de la enfermedad los roedores, los primates y los marsupiales, ¿sí? Esta enfermedad, al igual que el caso de fasciolosis, puede infectar a personas de cualquier edad, a personas de cualquier género, a personas de cualquier posición social. Sin embargo, las personas adultas son las que generalmente presentan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La fotico que ven allí amarilla al lado de la niñita, ese es el hospedero intermediario, conocido como Bionfalaria glabrata. ¿Sí? Es un molusco de aguas dulces que sirve como hospedero intermediario para Schistosoma manzoni. Es una enfermedad que afecta a personas que hacen vida en ríos, en este caso de corriente lenta, personas que lavan la ropa, bañistas, personas que practican apnea, personas que nadan, que simplemente van a conocer el paisaje y se quedan allí, agricultores de arroz. Y en el caso de personas bañistas, el parásito penetra a nivel de piel, o en cualquiera de ellos, pero el parásito penetra a nivel de piel, pero debe estar involucrado el hospedero intermediario, porque dentro del hospedero intermediario el parásito tiene una evolución que le permite llegar a su forma evolutiva infectante. Un hombre infectado elimina al ambiente los huevos con las heces. Estos huevitos caen en un suelo húmedo, necesita estar en agua, porque en agua está el hospedero intermediario necesario para continuar su ciclo. Estando en agua, del huevito eclosiona el miracidio,
que con los cilios que presenta alrededor de su cuerpo le permiten literalmente nadar hacia el hospedero intermediario, que es el molusco que vimos llamado Bionfalaria glabrata. Dentro de ese hospedero intermediario, ese miracidio se transforma en esporoquiste primario. Luego ese esporoquiste primario se transforma en un esporoquiste secundario y posteriormente da origen a las cercarias. Esas cercarias salen, abandonan al hospedero intermediario por sus partes blandas y literalmente nadan también hasta llegar a un hospedero definitivo, que es el humano, al cual penetran por la piel intacta y se diseminan por vía hemática hasta alcanzar los vasos sanguíneos mesentéricos y hepáticos. Estando allí, en los vasos sanguíneos mesentéricos y hepáticos, los adultos se diferencian de la hembra es fecundada por el macho y elimina huevitos, que esos huevitos van a las heces y caen al ambiente cuando la persona defeca, contaminando las aguas. De esos huevitos salen los miracidios que van a infectar, a introducirse por las partes blandas en un nuevo hospedero intermediario para cerrar el ciclo. El daño que causan en el humano, primero a nivel cutáneo, producen una lesión traumática y hay una reacción citolítica por parte del parásito para producir un daño en la piel para poder penetrar. La cercaria penetra a través de piel ayudada con una reacción citolítica que produce irritación e inflamación a nivel local. A nivel tisular hay inflamación y hay pequeños focos hemorrágicos y fenómenos de hipersensibilidad. También la presencia de los adultos en el hígado, en los vasos mesentéricos, en las paredes vesical e intestinal, producen o conducen a una inflamación, a la formación de abscesos, a la formación de granulomas y pseudotuberculomas como respuesta del organismo a la presencia del parásito. Hay una cicatrización residual que puede llegar a la obstrucción de los vasos sanguíneos en donde los parásitos se encuentran. Esto trae como consecuencia unas manifestaciones clínicas muy particulares. A nivel local, por donde penetró la cercaria al humano, hay una reacción eritematosa con pápulas que son muy pruriginosas, que se conoce como dermatitis cercariana. Luego hay una etapa transitoria que es cuando estas cercarias van migrando por vía sanguínea, por los vasos sanguíneos, hasta llegar a los vasos mesentéricos y hepáticos, y todo ese proceso de migración, ese movimiento produce en el ser humano urticaria, produce fiebre, produce malestar general y manifestaciones de condensación pulmonar cuando esa migración ocurre a nivel de los pulmones. Recuerden que hay fibrosis y formación de granulomas alrededor de los parásitos. Y en una fase tardía, en un estado posterior, los pacientes presentan fiebre, diarrea, dolor abdominal, hay epigastralgia, hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber ascitis, puede haber hematemesis. Eso va a depender del daño, del grado del daño que el parásito produzca en el individuo. Hay dolor en el hipocondrio derecho, sobre todo cuando el parásito se ubica a nivel de hígado, y hay pérdida de peso. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de un examen de heces directo y concentrado, en donde vamos a buscar la presencia de los huevitos tan particulares como vimos en la foto inicial. También pudiéramos hacer biopsia de tejidos tomando una muestra por sonda duodenal. Recuerden que estos exámenes son costosos y siempre el diagnóstico nos apoyamos o nos vamos por la primera línea, el que sea más económico y de más fácil acceso. ¿Okay? También, como en absolutamente todas las enfermedades, podemos hacer un diagnóstico serológico o inmunológico, utilizando técnicas como la fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta, el ensayo inmunoenzimático o incluso la reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, la que se utiliza con mayor frecuencia es el ensayo inmunoenzimático, el ELISA.
El tratamiento se hace a base de osanquinina, praziquantel o metrifonato. Si tenemos a niños afectados, es preferiblemente usar el praziquantel. La prevención la hacemos evitando que la cercaria penetre por nuestra piel. Recuerden que la prevención va a estar directamente ligada a el mecanismo de transmisión, el mecanismo de infección. Si nosotros dijimos que el mecanismo de infección es la penetración de la cercaria por la piel, entonces debemos evitar que la cercaria nos penetre por la piel. ¿Qué hacemos? Evitar bañarnos en ríos, en estanques, en pozos que desconozcamos si tienen o no tienen la presencia del parásito. Anteriormente, hace muchos años, ustedes no habían nacido, yo tampoco, les informo que yo tampoco, existía en los ríos en donde se conocía la presencia del parásito algunos letreros que decían peligro bilharcia, y la gente sabía que allá había el parásito y no se metían allí. Hoy en día no se cuenta con esos letreros en los ríos y no sabemos si es que ya no existe el parásito o que simplemente los letreros no están. Entonces tenemos que tomar precaución al momento de salir, de vacacionar, de conocer, de pasear. Si hay un estanque, un pozo, un río en donde debemos tener cuidado al introducirnos y bañarnos en él. ¿Por qué? Porque puede haber la presencia de hospederos intermediarios, que son los caracolitos. Sobre todo si nosotros vemos los caracolitos por allí, no se metan allí, ¿ok? El agua, podemos tratar al agua, podemos hervirla, podemos filtrarla y podemos eliminar de ella cualquier forma evolutiva del parásito que haya. Esto es válido para personas que viven en zonas rurales cuya fuente de agua es el mismo agua de los pozos que están cercanos a ellos, ¿okay? La adecuada disposición de las heces, de las excretas, la disposición higiénica de las excretas es una medida preventiva muy puntual y muy apropiada, porque el hombre enfermo elimina por las heces formas evolutivas, los huevitos, ¿okay? Y el tratamiento de personas enfermas es medida preventiva universal, que por supuesto es apropiada para evitar la enfermedad. En el caso de fasciolosis, es una enfermedad zoonótica causada por el otro tremátodo que vamos a estudiar, que rara vez, ocasionalmente, afecta a los humanos, pero sí se han visto casos sobre todo en zonas rurales, en personas asociadas a la ganadería. Huevo que es ovalado y que es muy característico porque presenta un opérculo en uno de sus polos, como una puertica en uno de sus polos. Por allí sale el miracidio. Formas evolutivas es el adulto, y Fasciola tiene la particularidad de que es hermafrodita, es decir, no tenemos adultos macho y hembra, sino que tenemos un solo adulto que es hermafrodita. Las evolutivas que presenta el parásito son las mismas formas evolutivas de Schistosoma, pero hay que agregarle algunas formas evolutivas adicionales. Está el miracidio, que es la primera foto que tienen a la derecha arriba. Luego del miracidio están los esporoquistes primarios y secundarios, que no tenemos foto de ellos. Esos esporoquistes dan origen a una redia, que es la foto que tienen en medio, y esas redias posteriormente se transforman en cercarias, que luego esas cercarias, al salir del hospedero intermediario, se transforman en metacercarias, para, estando en el humano, transformarse en el adulto que va a eliminar los huevitos. Dentro de la epidemiología de la enfermedad podemos recalcar que, al ser una enfermedad zoonótica, está asociada a animales, y los animales asociados a esta enfermedad son los herbívoros, ¿okay? Animales herbívoros, más específicamente los bovinos y los ovinos y caprinos, los rumiantes, grandes y pequeños, vacas, cabras y ovejas. En algunas ocasiones se asocia también a equinos, incluso a cerdos, pero los animales que están mayormente ligados a la transmisión e infección de fasciolosis son las vacas, las ovejas y las cabras, ¿okay?
y ellas se infectan al ingerir el parásito cuando comen el pasto, cuando están pastando en los potreros. Así se infectan ellos. Nosotros no comemos pasto, nosotros comemos verduras de origen acuático, como el berro es característico en esta enfermedad. Entonces las personas que consumen mucho berro y sobre todo tienen malos hábitos higiénicos, no los lavan, no los saben lavar, son personas susceptibles a padecer la enfermedad, que es una enfermedad que está distribuida en todo el continente americano. Para el ciclo evolutivo, igualmente vamos a partir del humano enfermo, que elimina los huevos al ambiente con las heces. Estos huevos caen en las aguas, en ríos no, sino en pozos, en acúmulos de agua, al lado de los bebederos, de los animales. Vamos a trasladarnos a una finca en donde la finca tiene las vacas, los bebederos alrededor, y esos bebederos, esas vacas van a defecar al lado del bebedero, que normalmente bota agua, y estando allí ese espacio húmedo, los huevitos caen allí y esa es una zona predilecta para ellos para poder eclosionar del huevito los miracidios. Ese miracidio se mueve y nada con los cilios y va a penetrar al hospedero intermediario por sus partes blandas. Los caracoles no tienen pies. Hay quienes dicen que los penetran por los pies. Los caracoles no tienen pies. El miracidio penetra los caracoles por sus partes blandas. Dentro del caracol, ese miracidio se va a transformar en los esporoquistes primarios, luego en esporoquistes secundarios, que esos esporoquistes secundarios van a dar origen a la formación de redias, que es una forma evolutiva intermedia y nueva, diferente a schistosoma, y esas redias posteriormente se van a transformar en cercarias. Esas cercarias van a abandonar el caracol por sus partes blandas y van a literalmente nadar, y en esa agua en donde ellos estén se van a ubicar en los pastos y en las verduras, verduras acuáticas, como el berro. Se van a meter debajo de la capa de celulosa de esas plantas y van a perder la cola y se van a transformar en una metacercaria. Y de esa forma el ganado la consume cuando se alimenta y los humanos la consumen cuando comen berro y no lo lavan bien. Al consumirlo, al ingerir esa metacercaria, va a nivel de nuestro estómago, los jugos intestinales diluyen la pared de esa metacercaria y va a liberar a un parásito, a la larva como tal, que se va a ir por los vía hepática, por circulación, hasta llegar a hígado. En hígado se va a ubicar en los canalículos biliares, allí se va a transformar, se va a evolucionar a adulto, el adulto se va a fecundar y va a liberar los huevos que a través de la bilis llegan a las heces y son eliminados al ambiente con las heces en una nueva deposición, van a contaminar el agua, van a contaminar los hospederos intermediarios y se va a cerrar el ciclo. Eosinófilos, pero ustedes saben que los eosinófilos no es manifestación clínica, eso es un hallazgo de laboratorio. Nosotros no vemos los eosinófilos cuando vemos al paciente, ¿ok? A nivel de hígado produce una acción mecánica cuando atraviesa la cápsula de Gleason y hay destrucción del tejido por acción de las enzimas proteolíticas del parásito para poder llegar hasta allá. Eso produce una pequeña necrosis, que si son muchos parásitos la necrosis es mucho más grande. Y a nivel de los canalículos biliares, que es finalmente donde se ubica el adulto, ese es el hábitat, produce irritación e inflamación, produce edema y esa inflamación puede obliterar la luz de los canalículos biliares. La presencia de los adultos puede llegar incluso a producir fibrosis en el parénquima, perdiéndose la elasticidad de las paredes de los canalículos y también obliterando los canalículos biliares.
Desde el mismo momento de la penetración del parásito, en donde el paciente pudiera presentar fiebre, diaforesis, dolor abdominal y urticaria por la migración de este parásito en el organismo internamente. Luego de eso viene esta fase migratoria literal, en donde el parásito va desde el momento de penetración hasta su último lugar, hasta el hábitat, que van a ser los canalículos biliares. Entonces el paciente va a presentar nuevamente la urticaria, se va a mantener, va a persistir, pero el paciente puede presentar también anorexia, flatulencia y diarrea, para finalmente presentar episodios de dolores epigástricos y a nivel del hipocondrio derecho. Puede haber prurito generalizado, la misma urticaria, hepatomegalia, náuseas. El paciente puede presentar ictericia dependiendo del daño que haya a nivel del órgano, y este cuadro pudiera confundirse con colecistitis, por lo que tenemos que hacer un buen diagnóstico, una buena entrevista epidemiológica y hacer el diagnóstico diferencial. La enfermedad se diagnostica por medio de un examen de heces directo y concentrado, en el cual vamos a buscar los huevos que son característicos, con esa tapita, con esa puertica a nivel de los polos, con el opérculo a nivel de los polos que se observa, esté abierto o esté cerrado, se observa. También puede hacerse, como en cualquier otra enfermedad, un diagnóstico serológico o inmunológico, empleando las técnicas como fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta o el ensayo inmunoenzimático, que es el que habitualmente se emplea en la actualidad. El tratamiento se hace con dihidroemetina o con triclavendazol. En cualquiera de los dos casos el tratamiento es efectivo. La hidroemetina es útil, ya que por ser hidrogenada ella permite la penetración a nivel del órgano. Para la prevención de la enfermedad, si nosotros sabemos que nos enfermamos cuando ingerimos las metacercarias al consumir plantas acuáticas, entonces si nosotros queremos seguir comiendo sano, lo podemos seguir haciendo, pero con el cuidado de higienizar bien esas plantas acuáticas que consumimos, como el berro, por ejemplo, lavarlos bien, tocarles bien las hojas para saber si para ver si sentimos esos punticos en las hojas que vendrían a ser las metacercarias. Pero como estamos hablando de una enfermedad zoonótica en la cual están involucrados los rumiantes, tanto pequeños como grandes, es necesario que a nivel de las explotaciones pecuarias exista un control sanitario, un control higiénico de las explotaciones, una inspección para que los productos que salen de esa explotación sean inocuos para los humanos, pero que los animales estén en un plan sanitario higiénico adecuado y actualizado. De esa manera ellos no se enferman y representan un riesgo para nosotros. El tratamiento de las personas enfermas es útil, ya que la persona elimina los huevos con las heces, al igual que los animales. Y la adecuada disposición de las excretas también es útil, una medida preventiva útil y factible. La primera foto que tienen allí obedece a una recomendación que tiene el libro sobre la administración de insecticidas a nivel de los sitios en donde están los moluscos que sirven como huéspedes intermediarios, como hospederos intermediarios, tanto en las dos trematodiosis que vimos, en fasciolosis o en quistosomiosis, en donde tenemos un hospedador intermediario involucrado en el ciclo. No podemos ver el costo para emplear un insecticida en los sitios en donde están estos hospedadores intermediarios es muy elevado, porque habría que utilizar mucho producto. Adicional a eso, hay que considerar el daño ecológico que la utilización de estos productos tendría, y causaríamos más daño ambiental que cualquier otra cosa. ¿Qué pudiéramos recomendar para el control de este tipo de hospedadores intermediarios? Un control biológico.
Si nosotros hemos visto las garzas, los corocoras, los flamencos, todos ellos ingieren moluscos. Bueno, tal como lo dice, así, ese es el término que se utiliza, sembrar estas aves en los estanques, en los sitios en donde hemos visto estos caracoles. Ellas se alimentan y controlamos de manera saludable, ecoamigable los hospederos intermediarios. No causamos daño al ambiente, al contrario, son aves muy bonitas y que por el consumo de estos animales adquieren un color muy llamativo. Entonces es ayudar al ambiente también, tratar de no controlar una enfermedad causando un daño mayor, no. Al contrario, vamos a tratar en la medida de lo posible de ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Bien, hasta aquí estuvimos hablando sobre los tremátodos y sobre el mintos. Nos vemos en una próxima clase.